Bueno, muy buenas noches. Estamos una vez más aquí con la materia paquetes estadísticos. Como ya saben, nos basamos en el libro Estadísticas para la Administración y Economía, escrita por Anderson Williams, en su 10ª edición. Nos enfocaremos en el capítulo 3, que nos habla sobre las medidas numéricas de la estadística descriptiva. Dentro del contenido de este capítulo tenemos las medidas de localización y las medidas de variabilidad. Los otros ítems hablaremos en un próximo video. Nos enfocaremos en el primer punto, que se clasifican en medidas de localización y medidas de variabilidad, las cuales constan de media, mediana, moda, percentiles, cuartiles. Y las medidas de variabilidad son rango intercuartílico, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Bueno, ¿qué son las medidas numéricas? Básicamente son un conjunto de datos agrupados y se clasifican en dos grandes categorías, las cuales son medidas de localización y las medidas de variabilidad. Dentro de las medidas de variabilidad tenemos 5, y dentro de su concepto básico tenemos que dividen la distribución en partes iguales. Sirven para clasificar un individuo o elemento dentro de una determinada población o muestra. Bueno, esto es muy útil para calcular la mediana de una población o de una muestra de un conjunto de datos. Bueno, ¿cómo se calcula la media? La media es básicamente el promedio de una variable. Ya, dentro de la identificación o denotación de este punto tenemos que este símbolo equivale a la muestra, y el de acá es un símbolo griego que equivale al cálculo de la población. Ya, la fórmula para calcular la media es la sumatoria de todas las variables infinitas sobre el número de observaciones. Esta es la fórmula que aplicaremos para calcular la media de determinada población. Aquí tenemos un ejemplo básico de cómo calcular la media. Tenemos los siguientes datos: 46, 54, 42, 46 y 32. Esos son los datos que nos dan para el ejemplo. Entonces diríamos que tenemos 5 observaciones. Como ya sabemos, cada dato de cada variable es una observación. Entonces tenemos 5 observaciones y sumamos todas las variables: 46 más 54 más 42 más 46 más 32. El valor que obtengamos lo dividimos para las 5 observaciones y nos dará 44. Y ese va a ser el valor de nuestra media. Como otro ejemplo tenemos egresados y su saldo mensual inicial. Hemos recolectado datos de 12 personas, de 12 egresados, con su salario mensual inicial al momento de conseguir un trabajo. Bueno, vamos a calcular la media de esta población de este muestreo de datos. Como ya sabes, sumamos todas las variables, que nos da un total de 42.480, y tenemos la cantidad de 12 observaciones. Entonces nuestra media en este ejemplo sería 3.540. Una nota importante: tenemos que la media poblacional es un estimador puntual de la media poblacional. Eso significa que la media poblacional se la calcula de igual manera que se calcula igual que la media muestral. Entonces este valor, 3.540, equivale al valor de la media poblacional. Bueno,
Ahora hablaremos sobre la mediana, que es otra medida de localización. Bueno, este es el valor de en medio de todos los datos. Ojo, pero hay que ordenarlos de mayor a menor para poder obtener este dato. Bueno, si obtenemos una nota importante también en este cálculo es que si tenemos un valor impar de observaciones, significa que el valor de en medio, el valor que queda en la mitad, es nuestra mediana. Pero si el valor que tenemos por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos 12 observaciones. El valor promedio, el valor de la mediana de este ejemplo sería que el promedio de los dos valores de en medio significa que el sexto valor y el séptimo valor se sumarán y se dividirán para calcular la mediana. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede claro. En el ejemplo de arriba tomamos los mismos datos anteriores. Tenemos 5 observaciones. Como ya les expliqué antes, si tenemos un valor impar, el valor de en medio será la mediana. Y si tenemos un par, observaciones en par, se sacará el promedio de los dos valores de en medio y se calculará la mediana. Entonces, en este ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores. Significa que tenemos que tomar el valor de en medio y esa será nuestra mediana. Entonces será igual a 42. Y en este otro ejemplo que tenemos aquí abajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores, que nos equivale a un valor par. En este caso, tomaremos el valor de la mitad, los dos valores de en medio, los sumaremos y los dividimos para 2. En este caso los valores son 3490 y 3520. Realizando las operaciones matemáticas nos dan un valor de 3505. Bueno, ahora vamos a ver otra medida de localización que es la moda. La moda es el valor que se representa con mayor frecuencia. Este es muy sencillo de calcular, ya que solo tenemos que hallar el valor que se repite más veces. Por ejemplo, en este pequeño ejemplo ilustraremos básicamente cómo se calcula la moda. Tenemos valores, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores, de los cuales el 2 lo tenemos una sola vez, el 3 dos veces, el 4 tres veces, el 5 dos veces. Entonces el valor con mayor frecuencia es el 4. Y esa será nuestra moda. Ahora calcularemos los percentiles, que es otra medida de localización. Los percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Para entender esto, veremos el siguiente ejemplo. Pero antes de eso veremos los pasos para calcularlo. Como primer paso, debemos ordenar los datos de menor a mayor y colocar los datos en orden ascendente. Luego calcular el índice. Se calcula el índice, el percentil que deseamos calcular, lo dividimos para 100 y por el número de observaciones. Ya. Paso 3. Si i no es un número entero, debe redondeárselo. El primer entero mayor que indica denota la posición del percentil. Si i es un número entero, el percentil p es el promedio de los valores de las posiciones más 1. Ahora veremos un ejemplo para entenderlo. En estos datos tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos 12 datos. Ya, entonces ese va a ser nuestro número total de observaciones. Nos piden que calculemos el percentil 85. Entonces tomamos el percentil 85, lo dividimos para 100 y por el número total de datos. Entonces nuestro total de datos sería, nuestro percentil sería de 10.2.
Como no es un número entero, lo redondeamos. Serían 11. Contamos. 1. Primero, como ya saben, tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Aquí ya los tengo ordenados, entonces vamos a buscar la posición 11 porque tenemos que redondearlo más 1 según la regla del percentil, del cálculo de percentil. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3730 es nuestro percentil 85 que nos piden calcular. Muy sencillo, ¿no? Ahora vamos a calcular los cuartiles. Dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Como vemos en la imagen, los cuartiles básicamente equivalen cada cuartil a un 25%. Entonces, el cuartil 1 es el 25%, el cuartil 2 el 50%, el cuartil 3 sería el 75% y el último que sería el 50%, el 100%. Bueno, para calcular esto ya sabemos que utilizamos la regla del percentil. Como queremos calcular el valor medio, el cuartil 2, que sería el 50%, ocupamos el percentil 50 sobre 100 y sobre el número total de datos, que nos da un total de 6. El cuartil 2 siempre nos va a coincidir con la mediana, ya que es el valor medio de todos los datos. Ya, vamos a ver acá. Como vemos, el cálculo de la mediana es de 3540 y el cálculo del percentil 2 es de 3505. Bueno, ya. Ahora hablaremos sobre las medidas de variabilidad. ¿Qué son las medidas de variabilidad? Estas medidas nos ayudan a determinar la variación de los datos y determinan cómo se agrupan o se dispersan los datos alrededor de un promedio. Dentro de las medidas de variabilidad tenemos el rango intercuartílico, tenemos la varianza, tenemos la desviación estándar y tenemos el coeficiente de variación. Ya. Bueno, ¿cómo se calcula el rango? Es una de las más fáciles de hallar, ya que solo se toma el valor mayor menos el valor menor de todos los datos. Un ejemplo ilustrado tenemos que los datos, como el ejemplo que he estado utilizando para toda la exposición, buscamos el valor mayor de todos los datos, que es 3925, menos el menor, que es 3310. Entonces nuestro rango es de 615. Ahora vamos a ver el rango intercuartílico. Este es aquel que no es afectado por valores extremos. Me olvidaba un dato importante, que el rango sí es afectado por valores extremos, ya que si tomamos en estos datos que son sueldos, ya saben, de los recién egresados, si en el valor máximo tuviéramos alguien que ganara un sueldo de unos $15,000, poniendo un ejemplo, menos el mismo valor mínimo que tenemos aquí, nos afectaría notablemente el resultado de nuestro rango. Entonces en el rango sí nos afecta los valores extremos, pero en el rango intercuartílico no existe este problema. Bueno, ¿cómo se calcula el rango intercuartílico? En este tenemos que realizar el cálculo primero de los cuartiles. Tomamos el cuartil 3 menos el cuartil 1, que serían 3600 menos el 3465. Nuestro rango intercuartílico sería de 135. Como ya sabemos que para calcular los cuartiles utilizamos la técnica, la fórmula del índice. Calculamos todos los cuartiles, que son 3 cuartiles. Tomamos el tercero y el primero,
Lo restamos y obtenemos nuestro rango intercuartílico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la varianza. Esta nos sirve para comparar la variabilidad de dos o más variables. ¿Cómo hacemos esto? Dos o más variables. Ya, primero tenemos que aplicar, esta es la fórmula que aplicaremos para calcular la varianza. La varianza poblacional será identificada o denotada por el símbolo griego elevado al cuadrado, y la varianza muestral será denotada por la S al cuadrado. Entonces será la sumatoria de todos los datos elevado al cuadrado sobre el número de observaciones. Y en la varianza muestral es similar a la poblacional, nada más que en el número de observaciones le quitamos una, le restamos 1. Ahora vamos a ver un ejemplo, cómo se calcula la varianza. Ya tenemos los datos de los estudiantes, tenemos 5 observaciones, 5 datos. El número promedio de los alumnos del grupo ya hemos calculado, la media, ¿no? Que es el 44, 44, 44. Ahora vamos a calcular la desviación respecto a la media. Le restamos al número del promedio, ¿no? 46 menos 44 nos equivale a 2. 54 menos 44 igual a 10. 42 menos 44 igual a menos 2. 32 menos 44 igual a menos 12. Como dice la regla, tenemos que elevarla al cuadrado. 2 elevado al cuadrado, 4. 10 elevado al cuadrado, 100. Menos 2 elevado al cuadrado se nos transforma a positivo, 4. Y así sucesivamente con todos los datos. Entonces la suma total de este cálculo sería 256. Bueno, este es un ejemplo de cálculo de varianza muestral. Ya. Entonces la sumatoria de todo esto nos dio 256. Tenemos 5 observaciones, pero al ser un cálculo de varianza muestral le restamos 1, 4. Entonces el total de esta varianza sería 64. Ahora hablaremos sobre la desviación estándar. Se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, una vez obtenida la varianza, por ejemplo, tomemos este ejemplo una vez más. La varianza de este ejemplo nos dio 64. Entonces, dice que la desviación estándar, como ya vemos, muestral se denota con la S y la poblacional con el símbolo griego simplemente que eleva al cuadrado. Como nota tenemos que la desviación estándar muestral es estimador de la desviación estándar poblacional. Significa que son iguales. Entonces este valor lo elevamos al cuadrado. No, este valor le sacamos la raíz cuadrada y nos va a dar la raíz cuadrada de 64 sería 8. Ahora vamos a ver el coeficiente de variación. Se representa como un porcentaje. El coeficiente de variación se calcula con la desviación estándar sobre la media multiplicado por 100%. Como ya hemos calculado acá, la desviación estándar de este ejemplo nos daba 8, ¿no? La raíz cuadrada de 64 es 8. Y la media de este ejemplo es 44. Tenemos aquí los datos. Entonces realizamos las operaciones, multiplicamos por el 100% y nos da un coeficiente de variación de 18.2%. Bueno, eso ha sido por lo pronto por el capítulo 3 de medidas numéricas. Muchas gracias.